Buenas noches, bienvenidos a Más Info, el periodístico de la televisión pública. ¿Cómo está, Fernando? Hola, Ana María, ¿qué tal? Bien, este es un programa especial porque es un programa grabado donde nos proponemos hablar en una jornada de tanto fútbol, del negocio del fútbol, no estrictamente del deporte o de cómo se mueve la pelota, sino del negocio que está detrás de la pelota. En un día tan especial justamente porque jugó la selección uruguaya de fútbol, quisimos tener actores justamente vinculados al fútbol y esa es la razón por la cual debimos grabar el programa, porque es obvio, nosotros también queríamos estar pendientes no solamente del partido de la selección uruguaya de fútbol, sino también el partido de después, ¿verdad? Exactamente. Estamos conspirando contra nuestro propio producto. algo así, pero quisimos tener una mirada diferente y es hablar precisamente del fútbol, pero desde otro lugar, para hablar de los derechos de televisación, para hablar de cómo están los clubes hoy día, cuál es la situación o la situación que se arrastra ya desde hace mucho tiempo, los clubes, la selección uruguaya. Por eso va a ser un gusto conversar esta noche con el presidente de Wanderers, Fernando Nopich, con el presidente de Liverpool, José Luis Palma, y con el doctor Martín Prats de la organización CAINFO, una de estas organizaciones que reivindica que se cumpla lo que establece la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y es la transmisión de los partidos de la selección por señal abierta, un tema por demás polémico. Bueno, justamente les proponemos ver un primer informe que tiene que ver justamente con esto, con algo que empezó por allá por diciembre del año pasado, cuando entró en vigencia la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Una ley que, si bien ha sido particularmente polémica, una ley sobre la cual han recaído acciones de inconstitucionalidad de parte de varios interesados y una ley que todavía no está reglamentada, es una ley que está vigente. Muchos de sus artículos no necesitan reglamentación. Y por otra parte, y esto es importante decirlo, Prats seguramente lo va a profundizar, una acción de inconstitucionalidad, una impugnación por inconstitucional contra una ley, no deja a la ley en suspenso, sino que la misma está vigente y es aplicable a todos los ciudadanos del Estado uruguayo, ¿verdad? Vamos al primer informe y luego ya a la conversación con los invitados. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que entró en vigencia en diciembre de 2014, establece como un derecho de la audiencia a acceder por medio de la televisión abierta a los partidos de las selecciones uruguayas de fútbol y básquetbol en los torneos internacionales y en la etapa clasificatoria. En esa instancia, el encuentro no se pasó por televisión abierta. Por este motivo, 3 organizaciones, la Asociación de la Prensa Uruguaya, el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay y el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública, CAINFO, presentaron una denuncia ante la Institución Nacional de Derechos Humanos. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual dispone que el control del cumplimiento de la norma quede a cargo del Consejo de Comunicación Audiovisual, que aún no se ha conformado. En los recursos de inconstitucionalidad presentados por los canales de televisión, el artículo que regula los eventos de interés general, aplicable en este caso, está entre los impugnados. En tanto, la Institución Nacional de Derechos Humanos envió una carta a la Secretaría Nacional de Deportes, dependiente de Presidencia de la República, para que adopte las medidas necesarias en cumplimiento con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para transmitir los partidos de la selección uruguaya durante la eliminatoria. Además, le plantea a la empresa Tenfield que habilite la transmisión a través de los canales de televisión abierta.
Los canales privados no llegaron a formular el pedido. El director de Televisión Nacional, Joaquín Constanzo, envió una nota a la empresa Tenfield en la que expresaba que el canal estatal estaba en condiciones de emitir y solicitaba autorización, pero los responsables de Tenfield se negaron a darla. El director de la empresa Tenfield, Nelson Gutiérrez, respondió negando la posibilidad y alegando que la ley no estaba reglamentada, y advirtió que si no se respeta su contrato, no le pagaría a la Asociación Uruguaya de Fútbol. Los clubes uruguayos votaron la extensión del contrato con la empresa de Francisco Casal hasta 2025. En la asamblea estuvieron ausentes Peñarol y Nacional. Racing se retiró de sala al momento de la votación. Defensor se abstuvo y votaron en contra Liverpool, Wanderers y Plaza. Los dos clubes grandes volverán a negociar lo que les corresponde a ambos por separado del resto de las instituciones. El monto total por el periodo 2022-2025 será de $2 millones aproximadamente, los que serán abonados en forma bimensual. Le damos las buenas noches al doctor Martín Prats de la organización CAINFO, un gusto recibirlo. Fernando Nopich, Wanderers, Palma de Liverpool, bienvenidos, un gusto recibirlos. Vamos a decirle a la gente que CAINFO es el Centro de Acceso a la Información Pública. ¿Una organización no gubernamental? ¿Es una ONG? Es una ONG que tiene como objetivo institucional trabajar por la libertad de expresión y el acceso a la información pública. Y trabaja en 12 temas vinculados a toda la temática amplia de la información. Prats, ¿por qué si el fútbol en este caso es un negocio entre privados, que lo que se señala que cuando se trata de interés público, en el caso, por ejemplo, del fútbol se puede hacer por señal abierta, ¿por qué se insiste tanto que la empresa privada que tiene los derechos ceda y permita que se pueda ver por señal abierta? Bueno, nosotros nos enmarcamos en la legislación vigente, ¿no? La Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual es una ley que no solamente busca establecer garantías y cierta regulación de cómo actúan los medios de comunicación, sino que también establece capítulos en los cuales hay derechos de las audiencias, es decir, derechos de toda la población frente a los medios de comunicación. Dentro de estos derechos establecidos por esta ley, que además no son cosas novedosas, son derechos reconocidos en otras legislaciones de otros países, está el derecho a acceder a información sobre eventos de interés público masivo, dentro de los cuales la ley expresamente establece que los eventos deportivos como los partidos de la selección uruguaya de fútbol o la selección uruguaya de básquetbol en instancias internacionales o clasificatorias hacia los mismos, es un evento de interés público, notoriamente es un evento de este tipo, y por lo tanto se establece el derecho de las audiencias a poder verlo en televisión abierta. Nopich, su impresión sobre este planteo. No, a ver, a mí me parece que efectivamente no hay duda que cuando juega Uruguay en estas instancias se para el país, ¿no? Por tanto, a mí me parece que hay instancias como esta que a mí me parece que la gente tendría que tener acceso a verla. Y ya ha habido antecedentes, ¿no? Porque Canal 5 ha transmitido en otras oportunidades, pero a mí me parece que sí, que está bien, que es correcto que la selección uruguaya en las instancias eliminatorias o en las instancias de campeonato mundial se pueda transmitir por televisión abierta, ¿no? Palma, ¿tiene algún matiz al respecto? Sí, comparto que el fútbol es para el ser uruguayo es quizá después de respirar y capaz que a la par de tomar mate, de lo más importante. Es realmente una actividad que trasciende lo deportivo, es una forma de ser del uruguayo. Hay dos países, uno con fútbol y otro sin fútbol. Ahora bien, la empresa Tenfield pagó por tener los derechos de exclusividad de la transmisión. Yo lo que creo es que de aplicarse como correspondería el cumplimiento de la ley, la empresa debe ser indemnizada por lo que deja de percibir, o sea que el Estado, que es el que tutela el bien común y el cumplimiento de las leyes, haría bien en que todos los uruguayos puedan tener acceso libre y gratuito a un evento de esta naturaleza, pero no tengo dudas de que debería indemnizar a la empresa porque, bueno, se está violando derechos que fueron adquiridos legalmente.
Ahora, le pregunto lo siguiente, Palma, porque está diciendo esto, pero naturalmente todos, ¿no? Usted dice la empresa debería ser indemnizada. Yo soy bastante corto de vista para ver muchos de los temas que rodean a esto sobre el cual estamos hablando hoy. Hago esta aclaración. Hecha la misma, me pregunto lo siguiente, ¿dónde está el perjuicio de que Tenfield abra la señal o habilite la señal para que la gente que no es abonada a la televisión por cable pueda ver algo tan importante y tan querido como es el partido de la selección de fútbol del país? Y le agrego un poquito más para luego sí escuchar con atención la respuesta, Palma. Según lo que establece la ley, Prats me corregirá si me equivoco, Tenfield puede negociar con la televisión privada las condiciones y costos de la apertura de la señal para que lo transmita la televisión privada. Si no es así, entonces tiene que transmitirse por la televisión pública, por esta señal a través de la cual estamos saliendo nosotros en este momento. Y hoy lo hablábamos con Ana María. Si Tenfield tiene su producto, que es el partido de la selección, y además tiene sus avisadores, sus anunciantes, que es la fuente de ingreso económico, y esos anunciantes, o mejor dicho, Tenfield, le ofrece a sus anunciantes, además de salir por su pantalla, salir por otra pantalla, ¿no se le está resarciendo ahí? Es decir, ¿no está recibiendo un beneficio? En parte, pero la mayor fuente de ingresos de Tenfield no son los anunciantes, sino los cables, que sí serían perjudicados, pues digo, porque los abonados se borrarían. O sea, ¿cuál es el anzuelo para atrapar al abonado? Conmigo tenés fútbol, en televisión abierta no lo tenés. Por lo tanto, los cables, que son empresas y poderosas y están en todo el país, en cada rincón del país, retransmitiendo la señal, bueno, entrarían en bancarrota y le reclamarían a Tenfield incumplimiento de un contrato que las liga. Y o sea, yo la veo por el lado ese, ¿verdad? De que los contribuyentes, hasta los propios ciudadanos que pagan mensualmente, muchas veces privándose de productos de primera necesidad porque no se quieren atrasar en el pago del abono al cable para tener el fútbol. Es una locura, pero es así. Yo no juzgo que esté bien. Yo he definido al fútbol como el opio de la humanidad, no solo de Uruguay, especialmente de Uruguay, ¿verdad? Bueno, pero yo no creo que, o sea, no voy a emitir un juicio si está bien o está mal. O sea, evidentemente yo no lo hago. En los hechos yo ni siquiera, no solo que no tengo cable, sino que no tengo televisión en mi casa. Ni siquiera. No, porque no tengo tiempo y la verdad que la televisión tiene el poder de atrapar al televidente y bueno, y esas pocas horas que uno tiene de libertad termina entregándolos a un aparato que generalmente le muestra cosas que no aportan nada para el crecimiento personal. Pero bueno, yo creo que si Palma no tiene televisión no existe, pero bueno, ese es otro tema. No, pero creo que hay dos niveles distintos, ¿no? Un nivel es los derechos de televisación y lo que es el fútbol uruguayo en sí, que no hay duda que tiene que estar comercializado en los cables y demás. Acá estamos hablando de un tema particular, la selección uruguaya en instancias especiales como puede ser eliminatorias o campeonato mundial. No estamos pensando ni en los amistosos. Yo en esas instancias, que son instancias nacionales, en la cual todo el mundo puede ver, me parece que es justo y no perdería Tenfield en la medida que efectivamente puede comercializar toda la propaganda que puede vender en estos partidos que son de uso masivo. Yo creo que en estas solas instancias, no hay duda que en la otra sí, yo no tengo duda que el fútbol uruguayo, si hay que pasarlo por televisión, lo tienen que pagar. Digo, eso no, o lo tenemos que pagar cada uno de los uruguayos que lo adquirimos, ¿no? ¿Se puede llegar como una especie de solución intermedia de que no todos los partidos, pero sí algunos partidos? Es decir, la ley es clara en cuanto a cuáles son estos eventos deportivos de interés general que tendrían que emitirse en televisión abierta. Instancias eliminatorias a campeonatos mundiales o los campeonatos mundiales. Estoy de acuerdo con lo que se señaló recién, es decir, no hay una imposición de que se cedan absolutamente todos los derechos adquiridos por esta empresa en las eliminatorias o si los adquiere para los mundiales, sino solamente en los partidos que juega Uruguay.
Yo no soy quien, tampoco conozco cuál es la ecuación económica que tienen estas empresas en cuanto a cuánto perciben por publicidad, cuánto perciben por abonados que tienen. Pero acá estamos hablando también de un derecho de las personas, estamos reconocido por la ley y por lo tanto este derecho, en nuestra opinión, prevalece sobre cierta expectativa de ganancia que pueden estar teniendo este tipo de empresas, que además la propia ley, como también se señaló acá recién, no inhabilita para que puedan llegar a acuerdo con canales privados o incluso también con canales estatales para que puedan tener alguna forma de resarcimiento económico para liberar la señal y que se pueda emitir en televisión abierta. Está el tema sujeto, sí, a acuerdos, a negociaciones, pero la ley claramente establece que hay un derecho que tiene que ser respetado por todos los actores que están implicados en este tema. Prats y naturalmente Palma y Nopic, les presentábamos un informe que hacía referencia justamente, hacía un poco de historia desde la aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la que conocemos resumidamente o popularmente como Ley de Medios, lo que establecen los artículos 38 y 39, que a juicio de estas organizaciones sociales que presentaron la denuncia el 9 de octubre ante la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, entienden es la obligatoriedad de que esos partidos puntualmente sean emitidos por televisión abierta, y el pronunciamiento de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, que tuvo lugar antes de ayer, el martes 10, y que lo vamos a escuchar resumido en palabras de una de las integrantes del Consejo Directivo, la doctora Ariela Peralta. Lo vemos. Está claramente establecido el tenor literal de las palabras, se refiere a partidos en que sean de eliminatorias o previos a eventos clasificatorios de torneos de la selección, en este caso de fútbol uruguaya, y la ponderación de ese derecho como un acceso igualitario como parte del reconocimiento del acceso a la libertad de expresión y el acceso a la información. La institución sí considera que el derecho está vigente y que fue violado, porque ya se han sucedido partidos y eso no se ha solucionado. Y en la interpretación sobre las facultades y potestades en el diseño institucional de la ley conocida como Ley de Medios, la institución se expide en el sentido que la URSEC, la Unidad Reguladora de Servicio de Comunicación, sea la que vea qué sanciones imponer en el caso de que se continúe con el incumplimiento de este derecho. Con respecto al partido que se avecina, Uruguay contra Ecuador, ¿quién debería transmitirlo? Bueno, según la institución no se pronunció sobre eso, pero sí se pronunció que es claro que el artículo 38 y 39 de la ley reconocen ese derecho. Entonces debería transmitirse por algún canal de televisión abierto y en simultáneo. Y si no es posible, y si esto no sucede, esas son cuestiones que el Estado, las negociaciones colectivas en pos de la ponderación que hicieron de este derecho que hizo el legislativo, lo tiene que transmitir Televisión Nacional del Uruguay, aunque sea en retransmisión. ¿Ustedes creen que esta disyuntiva puede generar perjuicio económico para los clubes? El hecho de que los partidos se den por señal abierta y que Tenfield vea que ahí está tocado su interés. Para los clubes no, a ver, yo creo que la televisación es parte del financiamiento que tiene el fútbol uruguayo y los problemas que tiene. Así que hoy el fútbol uruguayo sustenta mucho del presupuesto, que me imagino que vamos a hablar después un poco de los presupuestos de los clubes, tiene que ver con la televisación y por tanto hay un derecho legítimo que tiene Tenfield de transmitir. Yo me voy a limitar a lo que dice la ley, que yo estoy de acuerdo, que es la instancia en estas, instancia de eliminatoria y instancia mundial. No estamos hablando de la transmisión del fútbol uruguayo. Yo creo que además es bueno, es un acontecimiento nacional para el país, es decir, si alguien le abre la ventana un día que juega Uruguay en la eliminatoria, va a ver que no hay ómnibus, que no hay autos, que la gente está, todo el mundo mirando la televisión. Estamos hablando en esta instancia. Después tiene todo el derecho de Tenfield, porque ganó, porque fue el mejor, a transmitir los derechos y negociar los derechos del fútbol uruguayo. Y bueno, y fue una concesión que en última instancia le termina dando los clubes de fútbol a la empresa para transmitir el resto de los partidos, ¿no? Palma. Tenfield tiene derechos sobre el fútbol local, que eso afecta directamente a los clubes, y tiene también comprado los derechos de las selecciones nacionales y de los partidos de las eliminatorias. Si bien los clubes somos, digamos, los accionistas
para hablar en términos económicos, de la Asociación Uruguaya de Fútbol, el dinero que ingresa a la AUF por concepto de selecciones nacionales no va directamente a los clubes, sino que va directamente a la AUF. Lo del fútbol local pasa directamente a los clubes o a través de la AUF y a los clubes con algún recorte que pueda haber por embargos que tienen instituciones o por cesiones de derechos. En el caso, por ejemplo, de nuestra institución, el 100% de lo que Tenfield le paga a Liverpool, a su vez la AUF lo repaga a nuestra institución. Pero en el caso de eliminatorias y derechos de selecciones nacionales, por cualquier concepto, partidos amistosos y otros derechos que también se comercializan, es la AUF quien los recibe y los administra, y de ahí paga el presupuesto no solo de las selecciones nacionales, todas las selecciones, porque estamos hablando de la selección mayor, sí, de lo que es el complejo Uruguay Celeste, la sub-20, sub-17, sub-15, y el presupuesto de la asociación como empresa, que tiene unos cuantos empleados y bueno, que tiene un alto presupuesto. O sea que en este caso en particular a los clubes prácticamente tanto nos da, ¿verdad? Porque este dinero no viene a los clubes, va a la asociación. Y yendo a lo que usted planteaba, a la situación de los clubes del fútbol uruguayo, ¿cómo lo calificarían? ¿Cuánto ha mejorado? ¿Cuánto se ha modificado? A ver, yo creo que el fútbol uruguayo está en permanente crisis, ¿no? Y creo que no termina de arreglarse y sigue siendo a mi juicio inviable. Y creo que no hemos podido, porque al final somos responsables todos los que estamos en la Asociación Uruguaya de Fútbol, de operar cambios para que esto sea viable. Yo les decía hace un ratito que Wander tiene un presupuesto de $155.000 por mes y eso significa que para pagar el presupuesto, descontado los socios, los derechos de televisación, las ventas de entradas, tenemos que vender por año $1 millón de jugadores para sostener el club. ¿Eso se está dando? Y bueno, estamos al día, digo, yo creo que somos, creo Liverpool también, pero somos pocos los cuadros que estamos al día. Nosotros además, para que tengan una idea, pagamos todo, es decir, lo que es cargas sociales, no hay nada que se pague por afuera de lo que vertemos al Banco de Previsión Social y a todos los organismos públicos. Y estamos al día en todo, con muchas dificultades. Nosotros este mes, digamos, nos debían un dinero y tuvimos que pagar al principio del mes el 60% del sueldo de los jugadores, que bueno, ahora nos pusimos al día, pero digo, es una lucha continua el poder convivir en el fútbol desde el punto de vista económico, ¿no? Ahora, Palma, lo mismo en... Sí, yo voy a ir un poquito más atrás, en el sentido en que es importante el aporte de la televisión, pero debería ser mucho mayor. O sea, que está mal enfocado el negocio, ya que los clubes no deberían enajenar el producto, sino que deberían explotarlo o coparticipar en la explotación. En la medida en que el intermediario, en este caso la empresa Tenfield, pone lo que puede poner otras empresas, Canal 5, Canal 4, Canal 10, Fox Sport, ESPN, es decir, que lo importante es que hay un producto fútbol que es esencial para el Uruguay, es de vida o muerte. Y por otro lado, hay quienes son los dueños de ese producto, que somos los clubes. Lo que yo siempre he cuestionado es que el intermediario se lleve tanto. Para que la gente me entienda, los Rolling Stones van a venir próximamente, ¿verdad? ¿Quién se lleva de ese espectáculo? ¿Quién se va a llevar el 80% del negocio? Los Rolling Stones. No se lo va a llevar el que los trae y el que lo difunde y el que organiza el espectáculo. Se lo llevan los Rolling Stones. Entonces, si nosotros somos los dueños de un producto que es muy valioso, que además hay una ansiedad por consumirlo, es inexplicable a mi entender que nosotros cedamos ese negocio a terceros. Lo que ¿Cómo es la ecuación? No, en Chile ya se ha hecho, o sea, yo no estoy innovando nada, es lo que ha hecho Chile. Chile explota directamente en combinación con alguien que pone el know-how, que lleva un máximo del 20%, y bueno, en el primer año de esta experiencia repartió la Federación Chilena $40 millones entre sus clubes por el superávit del negocio
de la venta de las imágenes de los partidos. Es decir, no hay, por eso es que Liverpool nunca votó esto. No es esa falsa creencia de que hay una enemistad de Liverpool, Tenfield, Palma, Casal. No, nosotros filosóficamente no estamos de acuerdo. Liverpool no lo votó en el 98, no lo votó en el 2003, en la prórroga, no votó en el 2007, ni en el 2000, nunca. Es la única institución que nunca lo votó. En algún momento otras instituciones tampoco lo votaron. No, Wander no lo votó nunca tampoco. Wander no lo votó en la última. Es interesante lo que... No, en la primera votó River, no votó River, ni Nacional, ni Liverpool. En la primera. Pero se abstuvo Wander tampoco. No. Y en el 2003, que era Escurra el delegado de Wanderers, votó afirmativamente, o sea, en el 2003 también se votó una prórroga, en el 2007 ya con Corvo, lo que se llamó un acuerdo transaccional, pero siempre bajo la premisa de que hay clubes necesitados de dinero para poder continuar jugando al fútbol y una empresa que resuelve los problemas pero extiende los contratos. Lo más grave se dio en la última ocasión porque antes de haberse vencido la prórroga anterior ya se genera una nueva prórroga. Es decir, en el 2012 la Asamblea de Clubes votó la extensión desde el 2016 hasta el 2021. No llegamos al 2016 y ya se votó una nueva prórroga hasta el 2025. Esa es la triste realidad. Es interesante porque incluso uno de repente puede ir más allá de lo que usted acaba de decir, y es no tanto los clubes, o sea, hay un intermediario que se lleva la mayor cantidad del beneficio económico, siendo que son los clubes los que en definitiva están brindando el espectáculo. Voy más allá, son las piernas de los jugadores en realidad, o el propio talento de los jugadores, y muchas veces, salvo los jugadores de los equipos más económicamente poderosos, tanto a nivel nacional como internacional, muchas veces los jugadores tienen problemas económicos para cobrar su sueldo, tienen problemas económicos, trabajan en otros lados, tienen ahí algunos trabajos precarios. Antes de empezar el programa, Nopich, usted me decía una cosa muy interesante. Wanderers se maneja, para más o menos mantener un presupuesto equilibrado, se maneja básicamente con jugadores, salvo algunas excepciones, formados en Wanderers, ¿verdad? Es que es fundamental. A ver. Está bien, pero ¿eso qué significa? Que les pagan menos a ellos que a los que traen de afuera. Y ahí también se da una situación de injusticia. No necesariamente. A ver, el problema es que si yo traigo un jugador, que yo tengo algún jugador, por ejemplo, que nosotros traemos experiencia, que además estamos muy contentos, como Scotty o Burian, es porque en un plantel que los jugadores tienen 19, 20 años, la mayoría, necesitamos la experiencia, dar la experiencia. Del punto de vista del club, lo que necesita es sacar jugadores jóvenes para poderlos vender. Por esto mismo que decía, para mantener el club. Pero además, yo quiero decirles, ninguno de los que estamos en el fútbol cobramos sueldos, ¿no? Es decir, cuando uno habla del club, ingresos para el club, está diciendo que pueda pagarle sueldos a los demás jugadores o en los costos que tiene el financiamiento del club. Y por último, que yo quiero referirme también, a volver un poquito más para atrás, es decir, yo creo que la responsabilidad del tema no la tiene Tenfield, ¿no? Es decir, claramente la tienen los clubes de fútbol uruguayo. Es decir, quienes tienen el derecho de tener estos temas son los clubes. Entonces, la incapacidad que han tenido los clubes de fútbol uruguayo es lo que se ha demostrado cómo se negoció la televisación. O sea, la culpa no es del chancho, sino del Rascaloco. Exactamente. Además, es una empresa con fines de lucro y van a llevar el negocio hasta el límite que se lo permita la otra parte. Y bueno, yo nunca había ningún representante de Tenfield venir con un revólver atravesado en la cintura a firmar un contrato. Desde el punto de vista legal, ¿qué se puede hacer si efectivamente esto, queda en la letra de la ley, pero no se cumple? Bueno, la ley de medios, lo que se llama la ley de medios, establece algún tipo de sanción para aquellos que incumplen alguna de las disposiciones de la ley. Hay un problema de fondo también con respecto a este tema, que es la ausencia de la reglamentación y la ausencia todavía de la constitución, de la institución que tiene que supervisar el cumplimiento de la ley, que es el Consejo de Comunicación Audiovisual, que no se ha configurado, que no se ha constituido todavía. Eso lleva precisamente a este limbo donde,
existe la previsión de sanciones, pero todavía no hay un organismo que claramente está indicado para hacerlo. La Institución Nacional de Derechos Humanos intervino en esta instancia precisamente porque la propia ley establece un periodo de transición mientras el Consejo de Comunicación Audiovisual se constituye, pero no le da a la institución la potestad de establecer sanciones. Recomienda. Puede hacer recomendaciones. El tema de sanciones, algunas de las sanciones establecidas por la ley están sí en potestad de la URSEC, que es otro organismo ya existente. Precisamente el informe, la recomendación de la institución deriva el posible establecimiento de sanciones a la URSEC, y bueno, será la URSEC la que determine ante el incumplimiento que se dio ya en la fecha anterior de las eliminatorias si corresponde o no una sanción y cuál va a ser la misma. Respecto a lo que usted decía, bueno, es la responsabilidad de los clubes haberle extendido los contratos de televisación y no hacer un modelo como se hace en Chile, pero ¿pueden los clubes en el Uruguay, porque si se hizo esta decisión es por una cuestión del adelantamiento de dinero, ¿no? Ese círculo vicioso, ¿hay alguna manera, porque eso ya es un problema estructural, ¿hay alguna manera de romper ese círculo vicioso para poder gestar otro modelo, Palma? Y no, porque estamos hablando de que hoy los derechos están cedidos hasta el 2025, es decir, 10 años para adelante. Muy inteligentemente de parte de la empresa y muy inocentemente de parte de los clubes, el primer contrato y todos los sucesivos han mantenido una cláusula de una cláusula de castigo, de pena, por una rescisión unilateral, que es el 50% de todo lo que se haya pagado hasta el momento. Cada vez es más imposible. O sea, si uno suma todo lo que ha pagado la empresa al fútbol, a la Asociación Uruguaya de Fútbol y a los clubes desde el año 98 al 2015, como debe sumar, no sé, capaz que 200 millones de dólares. O sea, ¿quién va a poner 100 millones de dólares para quedarse con el negocio, para pagarle la multa a Tenfield? O sea que hay establecido una multa, está incorporada en el contrato original y se ha mantenido. Y no solo los plazos se vienen prorrogando cada vez a más largo tiempo, sino que además tienen incorporado una cláusula de prioridad. O sea que, primero que, como van las cosas, nunca vamos a llegar a terminar el contrato. Es un contrato indefinido, ¿no? Porque se viene extendiendo con muchos años de anterioridad. Y por otra parte, si algún día se llegara a esa instancia, quien tiene los derechos se ha asegurado la prioridad a la hora de competir. Todos elementos cuestionados por nosotros, pero sin eco, evidentemente, porque si no, no hubiera sido votado por amplísima mayoría. En una oportunidad quedamos solos. ¿Qué les pareció, por ejemplo, la decisión que tomó el gobierno argentino, encabezado por Cristina Fernández, que fue comprar los derechos de televisación y construir lo que hoy se ha dado a llamar fútbol para todos, ¿verdad? Es decir, los derechos los termina comprando el Estado argentino. Solo el Estado puede hacer eso, o debería haber hecho eso, o en su momento, capaz que cada vez sea más difícil, porque en definitiva no es una imposición ilegal, sino que si hay un contrato que tiene previsto una cláusula de rescisión con un costo X, llegando a ese costo X, yo creo que en su momento el Estado debió ponerse los pantalones, ¿no? Y asumir. Además el Estado tiene un canal propio, o sea que no tiene que innovar, no es magia, o sea, vamos a entendernos, la tecnología para la transmisión de un partido de fútbol no es extraterrestre, o sea, está al alcance de un buen canal de televisión. Ahora, usted está diciendo que el Estado tendría que haber puesto, tendría que haber en sido su momento. Y desde el punto de vista jurídico, Prats, y capaz que es una locura, ¿no? Es una ficción lo que estoy inventando en este momento, no hay posibilidades porque la Constitución de la República, el artículo 32 de la Constitución de la República, que consagra el derecho de propiedad como algo de nivel superior, al mismo tiempo establece la posibilidad de la expropiación al derecho de propiedad. Y hay que decirle a la gente, y esto no es por subestimar a la gente, pero la gente generalmente siente una sensación muy desagradable cuando escucha la palabra expropiación. Expropiar no es quitar
Expropiar en todo caso es una compraventa forzada, es decir, cuando el supuesto vendedor no quiere vender, pero el Estado, por razones de interés general, dice te lo voy a comprar y te lo voy a pagar. Sí. Una situación de esa naturaleza, ahora que los derechos de la televisación de la selección tienen un dueño, ¿podría darse? No te estoy pidiendo un pronunciamiento político porque no sos un cuadro político, al contrario, te estoy haciendo un planteo jurídico, técnico. Tampoco es la hipótesis de estos partidos que nosotros reclamamos que se cumpla la ley y que sean televisados en televisión abierta. Acá puede haber acuerdos entre la empresa Tenfield, que tiene los derechos, con canales privados, puede haber acuerdo con el canal oficial también, sin que se llegue a hablar de expropiación, sino simplemente que se cumpla con lo dispuesto con la ley. Si para temas más generales, los derechos del fútbol uruguayo en general, o todos los partidos de la selección uruguaya, bueno, el Estado entiende que, bueno, es un tema de interés general y por lo tanto vale que sea desde el propio Estado que se televisen esos partidos, bueno, ahí podría haber, sí, tal vez una decisión política de que con la justa compensación, bueno, buscar quedarse el Estado con los derechos. Y ahora, me parece que son dos temas distintos. Es un buen negocio porque en Argentina, por ejemplo, tiene muchos críticos el proyecto Fútbol para Todos. Se señala que... El grupo Clarín es el crítico del proyecto Fútbol. Y porque señala que se pierde mucha plata, ¿no? Que el Estado argentino pierde mucha plata haciendo esta inversión. Claro, pero es una cuestión social, supongo yo, ¿no? Y las cuestiones sociales cuestan dinero. Yo tengo cierta discrepancia. Es decir, a mí me parece que el Estado tiene tantas cosas para ocuparse que no sé si lo lógico es que se ponga a comercializar el fútbol y a transmitir el fútbol. ¿Tá? Yo lo que quise decir, perdón, porque capaz que se me entendió mal, claro, es que el Estado lo que puede poner es a disposición del fútbol lo que ya tiene, que es un canal propio, no que se adueñe del producto. O sea, yo no quiero enajenar. Bueno, el fútbol debe mantenerse en manos de sus auténticos propietarios y que somos los clubes de fútbol, ¿no? Porque sin clubes de fútbol, no hay selección, no hay jugadores de fútbol, no hay opio para el pueblo. O sea, somos los clubes de fútbol los hacedores de este producto. O sea, por eso es que hay que mantener el control, pero pienso que el Estado puede contribuir de una manera no lucrativa, ¿verdad? Haciendo de vehículo para que toda la población, en algo que coincidimos es de interés general, pero no solo la selección, un partido Peñarol Nacional lo ven 1,5 millones de personas. Adelante, sí. Perdón que corté. No, pero a ver, yo vuelvo a repetir lo que dije anterior. Yo creo que el fútbol, el problema que tiene son el fútbol uruguayo y los clubes. Es decir, capaz que acá estamos dos clubes que son bastante excepcionales en el fútbol uruguayo, ¿no? Pero digo, el problema de esto de la televisación es el caos que es el fútbol y lo que se admite en última instancia de los clubes que no pagan sueldos, que no pagan aportes, que después llega el campeonato y como no pueden pagar terminan negociando a ver cómo consiguen plata para empezar. Entonces la incapacidad es nuestra. Yo no le puedo echar la culpa a otro, digamos, por eso no le echo la culpa a Tenfield. Tenfield hace un negocio legítimo de la situación de caos que es el fútbol uruguayo. Entonces yo creo que lo que tenemos que transformar es el fútbol uruguayo. En primera instancia, me parece que... Y yo creo que situaciones tan dispares. El tema es cómo se hace esa transformación, bueno, ¿no? Porque ahora, Fernando decía, es Clarín que dice lo de Argentina, pero bueno, una de las críticas que se hace es la forma de gestión. Gestionan mal y eso lo lleva a que un producto que en realidad es imposible que dé pérdidas, le da pérdida al Estado argentino, porque lo gestionan mal. Pero no porque no sea donde... Está bien, María, la pregunta es, el Estado lo hace... El Estado, a ver, quienes tienen la responsabilidad de la conducción del Estado, en el caso de Argentina, el gobierno de la República Argentina, en nuestro caso, nuestro gobierno nacional, lo hacen con un fin, con criterio mercantil, con criterio económico, con el ánimo de ganar dinero, o lo hacen con criterio social y político, porque esto es política también, y esto es ideología y filosofía política. Es decir, de repente, uno tiende a pensar que el Frente Amplio, como partido de izquierda que dice ser, debe estar pensando, o muchos de sus dirigentes deben estar pensando, al pueblo hay que darle lo que el pueblo quiere, incluso desde el corazón. Y eso muchas veces, eso que son fines sociales, cuestan dinero. Y bueno, el Estado está dispuesto a ponerlo. Y ese es el escenario que no está dado hasta este momento. No sé si se entiende, ¿no? Sí. O sea, claro que se pierde.
Claro que se pierde. Ahora, yo Cuesta dinero. En mi doble calidad, porque además de ser secretario general de la Intendencia de Montevideo, yo me niego rotundamente a que el Estado uruguayo gaste en el tema del fútbol. Yo creo que el fútbol se tendría que autosostener de otra forma. Y insisto, yo pero creo no que en el hay otras fútbol prioridades. Como negocio, está bien, pero Fernando, hay otras prioridades en el eso país. no es de izquierda, ¿no, Pich? No, yo eso creo que no hay, es de izquierda lo que bueno, usted acaba yo qué de sé, decir. digo, capaz yo creo que sí, no. yo qué sé, cada uno podrá tener la visión que tiene. Yo no me parece que sea, hay otros esfuerzos para hacer en el país que meterse en el fútbol. Y además el fútbol se tiene que transformar primero. Sí, ¿y cómo transformarse, Palma? Yo creo que el fútbol es un tema de Estado, es demasiado importante. Y creo que el Estado no puede mirar para el costado, en ningún sentido. Primero, bueno, por lo que significa el fútbol para nuestra sociedad. Por lo que significa, por ejemplo, 62.000 niños y 2.500 niñas que practican entre los 6 y los 12 años el deporte en el fútbol infantil, ¿no? Hay 62 ligas, hay 620 equipos, todo a nivel de fútbol infantil. En verdad, un club de fútbol cualquiera tiene la misión, que lo hace en forma voluntaria, de darle un espacio de bienestar, de cultura, de valores a más de 200 jóvenes, que es lo que la suma de todas las divisionales, desde pre-séptima hasta tercera división, ¿no? Hablamos de sin ningún retorno. Y cuando usted decía que a veces que es injusto, que los jugadores... No, en verdad, que un jugador celebre su primer contrato a 32.248 pesos. Es el salario mínimo de un jugador de fútbol. El salario mínimo, ¿no?, de un jugador de fútbol. Que además, si usted tiene hijos, los manda a una universidad y le tiene que pagar, aunque no sea privada, le tiene que comprar los libros. Bueno, en el fútbol no. Nosotros somos la universidad de los jóvenes y les pagamos, les damos viáticos, les pagamos profesores, les damos canchas. Y el día que ellos se reciben, todavía empiezan a cobrar. O sea, y por otra parte, el jugador de fútbol es un privilegiado porque es vocacional. La mayoría de la gente trabaja donde consigue trabajo. Y el jugador de fútbol logra su sustento en algo que él deseó desde niño, que es lo que quiere hacer, y bueno, y termina viviendo bien, porque digo, 32.000 pesos ganan muy pocos, O sea, la mayoría de los clubes, cuando hablamos de presupuesto de $150.000 ¿cuántos llegan, Palma? Porque usted decía eso, pero... pero el jugador de fútbol puede estudiar y puede trabajar. O sea, perfectamente. El entrenamiento de un jugador de fútbol no pasa de 3 horas diarias. El día tiene 24 horas. Claro. O sea, si no estudian o no trabajan es por problema de la familia o del joven. Claro. ¿Sí? Yo tengo una diferencia. A mí me parece que lo que tiene que propender el Estado es el tema del deporte de la gente, ¿no? Y no es el fútbol solamente, es decir, en todo caso la actividad deportiva como desarrollo de la persona. Porque digo, y además si lo centramos en el fútbol, porque hay una cantidad de deportes que hacen un esfuerzo brutales para mantenerse y no tienen otros ingresos. Todo lo que son deportes amateur, ciclismo, atletismo, la gente que corre, hacen esfuerzos enormes. El baby fútbol tampoco recibe ninguna ayuda de nadie y se autosustenta. Entonces, a mí no me parece lógico que el fútbol, como el básquetbol, que son los dos que tienen ingresos extraordinarios, pidan ayuda al Estado. Yo creo que hay una cantidad de actividades deportivas que el Estado tiene que ayudar, o plazas deportivas, porque en realidad que justamente el fútbol y el básquetbol, que son los que tienen ingresos que se podrían perfectamente autoabastecer, ¿no? La de la ayuda estatal, en realidad, simplemente para que quede claro, Fernando, lo de la ayuda estatal o lo de la intervención estatal a la cual yo hacía referencia no tenía que ver con la ayuda a las instituciones deportivas, tenía que ver con la democratización y la universalización de algo que a la gente le provoca tanto disfrute y tanto placer como son los partidos de fútbol competitivos. Yo estoy afuera de eso, yo no consumo fútbol. Digo, simplemente hago esa aclaración. Está bien, pero yo creo que el Estado lo que tiene que proponer es que la gente pueda hacer deporte en su distinta gama y la diversidad de gustos que tiene, porque entonces, tampoco por el fútbol pasa todo. Se contradice con su apoyo al artículo 39 de la ley de medios. Yo
lo aclaré de entrada acá, estoy de acuerdo con los partidos de la selección uruguaya en lo que tiene que ver eliminatoria y mundial. El fútbol uruguayo en su transmisión tendrá que vender los derechos, eso tendrá que hacer para financiar el fútbol como lo hace el básquetbol. Está bien, pero digamos, en estas instancias que son instancias especiales, yo creo que tiene que ser en televisión abierta. ¿Y cómo podría ser una reestructura? Porque usted decía, bueno, se puede decir que el contrato de televisión para los clubes, bueno, es una realidad hasta 2025, pero ¿se puede transformar esta realidad? Pero por otra vía, o sea, respecto al contrato, no se puede transformar. O sea, no, yo no decía, sino claro, a la realidad de los clubes. Sí, yo creo que los clubes hay que gestionarlos como empresas. He sido bastante criticado, fundamentalmente de mi propia gente, si los hinchas del Liverpool están enojados con su presidente, porque yo generalmente hago esta afirmación, que hay que manejarlos como empresas, los clubes. No son empresas, en el Uruguay son asociaciones civiles sin fines de lucro que tienen otro objetivo. Pero a la prueba está que no son empresas porque dan déficit la mayoría todos los años, todos los balances son con déficit importantes y sin embargo subsisten. Eso no pasa en la actividad privada. Ninguna empresa puede subsistir con balances negativos permanentes. Cuando uno... Ahora, sí. permítame terminar perdón. la idea. Lo que yo digo sí es que administrar, como los clubes tienen presupuestos importantes en la medida en que se ha jerarquizado la actividad del futbolista. Antes no existían estos salarios mínimos. Esto es nuevo en la historia del fútbol. Es muy nuevo. Tiene apenas 10 años. Antes el fútbol pagaba, yo cuando entré a Liverpool en el 2001 había sueldos de 1.000 pesos, 1.200 pesos. O sea, era libre la viáticos. negociación, no había mínimos. ¿No? Pero a partir, bueno, de un paro que hubo en el año 2004, terminó en que se generó un salario que se ha mantenido hasta la fecha y que se ajusta por IPC en forma automática. Hoy estamos en 32.000 pesos, que es bastante más que el salario mínimo nacional y bastante más que lo que cobra en primera instancia quien entra a cualquier empresa, privada o del Estado. Bien, entonces, el fútbol bien gestionado no es que sea un buen negocio, pero es viable. En la medida en que además como empresa un club de fútbol tiene una cantidad de privilegios, no somos contribuyentes a BPS, somos agentes de retención de lo que deben pagar nuestros empleados. O sea, los clubes no tenemos aportes patronales, no somos contribuyentes de ninguno de los impuestos que se pagan a la DGI, ni patrimonio, ni IVA, ni renta. Mañana un club da 20 millones de dólares de superávit en un periodo y puede darse, nace una estrella y bueno, vale. Tiene un presupuesto de 1 millón, venden 20, gana 19. Esa plata queda todo en el club. No va el 25% como si fuera una empresa privada. O sea, hay una cantidad de beneficios que bien explotados, ¿no? Pueden llevar a que un club sea autosuficiente. Como decía él, formando jugadores y vendiéndolos a precio de mercado, y después cobrándolos. Son 3 partes. Teniendo presupuestos racionales también. Sí, ahora, sí. Una pregunta que le quiero hacer, porque ustedes recién, primero que nada, que resumidamente nos gustaría que explicaran cómo es eso de que los derechos se extendieron ahora hasta el 2025. ¿Esto fue en 2011? No, fue ahora, recientemente. Hace Ahora 3 meses. Sí, ¿verdad? en 2015. Pero usted hacía una referencia hoy que decía, en realidad, los empresarios privados no van con un revólver a presionar a la otra parte justamente para que se negocien los derechos. Pero hubo algunos incidentes cuando Sebastián Bauzá era presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, incidentes que nadie desmintió. Una reunión, creo que en el Hotel Belmont en Carrasco, donde entró Francisco Casal. Para mí Francisco Casal, yo los apodos los utilizo para mis amigos y a Casal no lo conozco realmente, para mí es Francisco Casal, donde hizo algunas referencias a la ida de sus hijas al seminario. Tené cuidado cuando tus hijas salgan del seminario. Hizo referencias a los proveedores de la confitería Liondor que gestiona, o que de la cual es propietario Sebastián Bauzá. Y en ese momento se estaba discutiendo justamente eso. Entonces, esto me vino a la memoria cuando usted dijo, nadie va con un revólver a presionar para que los contratos se firmen. ¿Cómo es eso? Porque nadie lo desmintió eso. En verdad tampoco está aprobado. O sea, yo no soy Sebastián.
La verdad que él se ha llamado un silencio absoluto. Muy largo, además, ¿no? Pero bueno, yo creo que acá el que tiene que responder a esta pregunta es Sebastián Bauzá, y no José Luis Palma. Si eso ocurrió, para mí es deplorable. Ahora, yo no soy guapo, nosotros votamos en contra y nadie me puso un revólver tampoco. Así que, digo, a ver, me parece que efectivamente, yo creo que, insisto, para mí el tema del fútbol uruguayo no es Tenfield. El tema del uruguayo es la incapacidad de los clubes. Si yo dejo negociar a Tenfield en esas condiciones, es porque yo tengo, digamos, la debilidad de negociar en las condiciones ¿Y que por qué negocio. los dirigentes como Figueredo, ustedes, que votan en contra, por lo que veo, están en minoría? ¿Por qué? ¿Por qué la mayoría piensa diferente a lo que piensan ustedes? Bueno, porque yo creo que vamos a ir avanzando. Yo creo que el fútbol uruguayo, como todo, van a quedar los clubes que son serios. ¿tá? Porque es verdad, no pagamos impuestos, pero los clubes lo que retienen, que es ilegal, no lo vuelcan la mayoría, que es gravísimo. ¿tá? Porque eso sí que es apropiación indebida. Sí. Y como es una cantidad de temas, pero digo, tenemos que transformarlo nosotros. Esa es una responsabilidad nuestra. Yo creo que el fútbol uruguayo tiene que cambiar, tiene que variar en muchas cosas. Fue presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, quien hoy está preso en Suiza, uno de los acusados por corrupción de la FIFA, como es el caso de Figueredo. Allí se cometió un grave error de elegirlo como presidente, creer que era un hombre con influencias y por eso había que elegirlo. Bueno, Liverpool nunca lo votó, pero de cualquier manera, yo fui muy crítico de su gestión cuando él estaba como presidente de la AUF. Me he negado a emitir opinión en este momento porque es un anciano de 83 años, no me puede responder, está en una cárcel y además me he enterado de que está con algún problema grave de salud. O sea que no, éticamente no me niego a emitir, o sea, las dije en su momento en el lugar que correspondía y bueno, y con la crudeza que me es habitual. ¿No, Pich? No tengo nada, digamos, a ver, yo hace menos que estoy en el fútbol, hace 1 año y medio, no lo conozco, más que haber hablado una vez que me lo crucé, pero digo, este fenómeno no es solamente Figueredo, es el fútbol internacional, ¿no? Yo creo que la FIFA ha demostrado de que también tiene problemas brutales, ¿no? Es decir, que bueno, y también insisto, si Figueredo insistió es porque el fútbol uruguayo lo permitió. Entonces, de nuevo, no le echo la culpa a otro, la incapacidad son de los clubes uruguayos que son los dueños de que Figueredo sea presidente o que sea presidente actual. Es decir, quien lo designa son los clubes, entonces el problema es nuestro. Gracias por haber venido, ha sido un gusto recibirlos. Volvemos el próximo jueves a las 21 horas. Que pasen bien.